Buenas tardes. Vamos a empezar con la teórica de síndromes pulmonares. Mi nombre es el doctor Boris Roberto Vides Tapia, docente de semiología, médico internista, y pues vamos a empezar con nuestro índice que nosotros vamos a tomar en cuenta para esta teórica. Bueno, vamos a tener un índice corto, pero vamos a ver que pueda ser un poco productivo para ustedes. Vamos a tener como siempre, en mis teóricas vamos a conocer un factor de riesgo que va a estar relacionado con el tema y lo que son los síndromes respiratorios o síndromes pulmonares, ¿no? Que ya tengo entendido que ya han visto algunos de los mismos y nosotros nos vamos a centrar en aquellos que falten. Factor de riesgo. Un factor de riesgo que nosotros vamos a conocer el día de hoy y que en muchos lugares, principalmente en algunas universidades privadas y también en algunos colegios, se está poniendo mucho de moda lo que es el vapeo, ¿no? O el vaping. Entonces, ¿por qué es un factor de riesgo? Porque este vaping o los vapeadores son químicos saborizados que tienen níquel, tienen tiner, ¿no? Tienen formaldehído, que es carcinógeno, tienen varias sustancias químicas y partículas ultrafinas, conserva lo que es la nicotina, tiene estos tóxicos que son para las células humanas dañinos, como el glicerol, el propilenglicol, ¿no? Que recuerden que para el vapeador se usa una base líquida. Y también tiene estos otros componentes, que es la acetona, la hidroacetona, la acroleína, que fíjense, es un componente que daña al pulmón de forma irreversible, el 2-clorofenol y la pulejona, ¿no? Entonces, el vapeador se había creado de forma inicial para ayudar a las personas a dejar de fumar, porque la nicotina que se va utilizando se va colocando en menores dosis cada vez menos para poder dejar de fumar. Pero pues lastimosamente ahora se ha hecho una moda, ¿no? Como todo lo que suele proponer las redes sociales. Em, en este sentido, nosotros que tenemos que tomar en cuenta también de que no solamente por estos químicos pues, nos va a producir un daño pulmonar, sino que también el dispositivo del vapeador en nuestro medio he visto que hay vapeadores muy baratos. Antes los vapeadores, los que son utilizados para el dejar de fumar, pues costaban hasta más de $200. Ahora encontramos vapeadores hasta en $5 o un poco menos, ¿no? Lo que hace que tengamos también añadido otro factor. Si no el dispositivo no realiza una buena función cuando tenga que transformar este líquido en vapor, pues nos va a producir también más daño. Entonces, por dos vías puede producirnos daño el uso del vapeador. En ese sentido, fíjense cómo hay, este es un resumen de síntesis de evidencia sobre la relación entre el uso de los cigarrillos y los eventos en la salud. Van a empezar a salir muchos artículos donde ustedes van a poder ver cómo está produciendo dependencia y un abuso, ¿no? En los no fumadores, en los fumadores, enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de infarto. Estos son estudios que van a ir saliendo, pero de los que sí ya se ha estudiado mucho y ustedes pueden ver en un número, aquí dice número de estudios, 58 en enfermedades respiratorias. El más conocido es el EVALI, ¿no? Que tiene una evidencia conclusiva de que hay una unión directa en fumadores y no fumadores de el que contienen este tipo de cigarrillos electrónicos, ¿no? Donde están los vapeadores. Entonces, fíjense, otros eventos respiratorios, asma, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que justo es el tema que nos compete el día de hoy, ¿no? Y también vamos a ver qué puede producir en algunos casos neumotórax. Hemos tenido ya algunos casos en clínicas privadas donde el único factor de riesgo era que estas personas estaban consumiendo
con mucha frecuencia los vapeadores. Entonces yo, ustedes y nosotros, ¿cómo tenemos que buscar? Fíjense cómo va a ir saliendo a nivel mental, a nivel neurológico, se va a ir viendo en qué otros niveles más va a tener o va a producir alteraciones este tipo de dispositivos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que preguntar? Y obviamente aquí va a ir una duda para ustedes. ¿En dónde yo pregunto este aspecto? Nosotros lo tenemos que preguntar en hábitos, en antecedentes no patológicos, ¿no? Entraría dentro de hábitos tabáquicos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una regla. Total de nicotina en un paquete de 20 cigarrillos es equivalente a 200 puffs. Entonces, un cigarrillo equivale más o menos a 10 puffs. Entonces, entraría en ese aspecto. Fíjense, más de 3 veces a la semana ya se considera vapeadores heavy, ¿no? O sea, vapeadores que utilizan de forma muy constante este tipo de dispositivos. Entonces, nosotros ya tenemos que aumentar en nuestra historia clínica este otro factor de riesgo que, como estamos viendo, tiene una connotación amplia a nivel de lo que es nuestro sistema de salud en el sentido de cada persona, ¿no? Muy bien. Entonces, un factor de riesgo, los vapeadores. Vamos a empezar viendo este videíto que vamos a ver cómo nosotros tal vez podamos recibir a un paciente que no tenga o que no se pueda, que no sepamos el diagnóstico, ¿no? A ver, un momentito. Ahí está. Entonces, lo voy a repetir varias veces porque quiero que ustedes entiendan y aquí vamos a ver muchas cosas. Por lo pronto se va a ver muchos signos, lo que va a constituir un síndrome, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo un paciente puede llegar a emergencias, ¿no? Entonces, quiero que nos fijemos primero a la inspección, ¿no? Siempre cuando nosotros vayamos a hablar de síndromes, que es el tema de la teórica, siempre vamos a ir en el orden de los 4 métodos básicos del examen físico, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, fíjense que a la inspección nosotros podemos ver un hundimiento a nivel del tórax derecho. Si notan, hay una prominencia, tal vez no se vaya a notar muy bien en el video, pero hay una prominencia del lado derecho del tórax. Ahorita que lo ponga play, yo quiero que ustedes puedan evidenciar cómo hay uso de la musculatura accesoria porque hay contracción de los músculos intercostales, ¿no? Y obviamente hay taquipnea. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es algo que ustedes me tienen que plantear al final de la teórica o se tienen que plantear ustedes. Ustedes en sus casas, cuando estén viendo la teórica, tendrán que deducir a qué puede hacer. Más adelante les voy a ir dando ciertos datos que necesitamos también para este diagnóstico. Entonces, veamos nuevamente el video. Fíjense cómo se retraen los músculos intercostales, ¿no? Todo, inclusive en el lado de la lesión. Muy bien. Entonces, recordemos que un síndrome que es, porque estoy viendo de que muchos no conocen las definiciones exactas de los términos médicos que estamos hablando. Y en medicina, si no conocemos de forma adecuada las definiciones, que yo siempre voy a hinchar con eso, no vamos a poder llegar a determinar ciertas patologías o de asegurarnos de que realmente sea un síntoma el que el paciente nos está refiriendo. Entonces, síndrome se lo va a definir como el conjunto de signos y o síntomas de los cuales va a tener la principal diferencia con la enfermedad desde el punto de vista semiológico es que el síndrome tiene varias etiologías, varias causas. Esta, esta lista de lo que ustedes pueden ver que conforma parte de la anamnesis
La he puesto precisamente para que ustedes no se olviden de que cuando nosotros estemos hablando de síndromes en cualquier acápite, ya sea a nivel pulmonar, cardiológico, abdominal, neurológico, no se olviden de que nosotros tenemos que tomar en cuenta la anamnesis, porque ya lo hemos dicho en la anterior teórica, que la anamnesis forma parte del 51% del diagnóstico y nosotros, o cuando ustedes llegan al internado, lo dejan de lado la anamnesis y solo quieren hacer el diagnóstico con el examen físico. Entonces, no olvidarse que en filiación tengo que tomar en cuenta el nombre, la edad, el sexo, la ocupación, de dónde viene, la religión, aspectos importantes para poder pensar en un diagnóstico. Ah, obviamente el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual bien redactada, antecedentes personales patológicos que el paciente tenga. Entonces, todo este conglomerado de la anamnesis lo he colocado para que por favor no se olviden. Es más, puede haber pacientes que, como siempre les digo a mis grupos, puede que el paciente esté viniendo por una infección urinaria, pero en anamnesis por sistemas el paciente les refiere que tiene tos al año, 3 meses en 2 años consecutivos. Entonces, ahorita vamos a ver qué había sido eso. Entonces, el paciente puede venir por cualquier otra cosa y nosotros al análisis por sistemas estamos encontrando que un síntoma que sí o sí tenemos que preguntar en el aparato respiratorio es la tos, porque va a ser bien importante para poder encontrar otras patologías diferentes a las que esté viniendo nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidarse de la anamnesis. Uno de los primeros síndromes que vamos a ir viendo son los síndromes bronquiales, ¿de acuerdo? Los síndromes bronquiales, como en el dibujo menciona, se va a caracterizar por una limitación del flujo aéreo. En el asma va a haber una limitación del flujo aéreo producido por dos aspectos, por la producción de tapón mucoso y por edema, ¿no? De la pared de los bronquios. Entonces, por dos aspectos, obviamente que esto de los tapones mucosos se va a producir secundaria a una hiperreactividad bronquial. Recordemos que fisiológicamente nuestros bronquios producen secreción mucosa, ¿no? Pero en una cantidad que no sobrepasa la absorción que normalmente se produce. Pero en estas dos patologías, pues puede haber exacerbación de dicha producción de moco por la hiperreactividad bronquial y producirnos patologías, ¿no? El asma, muchos se indican que es una patología que se diagnostica de forma clínica con los síntomas. Entonces, recordemos que siempre vamos a utilizar inspección, palpación, percusión, auscultación, sumado a qué, para que también pueda ser no solamente con esto llamarse síndrome, sino que también lo vamos a tomar en cuenta con los síntomas por los que el paciente pueda venir. Entonces, en el asma, ¿qué síntomas principalmente va a haber o que va a poder presentar el paciente? Pues principalmente va a ser que haya tos, ¿no? Y también en algunos casos, disnea, dependiendo del cuadro de cuándo ha iniciado, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos en cuenta los síntomas en el asma, ¿qué tendríamos que preguntar en relación de anamnesis? Primero, obviamente, el sexo y la edad, ¿no? Sabemos que el asma puede ser más frecuente en niños, ¿no? O en jóvenes. Entonces, hay un grupo etario en el que nosotros tenemos que sospechar asma, ¿no? ¿En qué sexo? Bueno, en nuestro medio se dice que el asma más que todo predomina en el sexo femenino, ¿ya? Eso no quiere decir que no aparezca en el sexo masculino, pero fíjense que estoy cumpliendo lo que yo les digo, fijándome en la anamnesis en forma inicial. Ocupación, sí, puede que hay asmas que son desencadenados por el frío o que el frío los exacerba. Entonces, yo voy a tener que tomar en cuenta si trabaja en un lugar frío, ¿ya? Entonces, eso sumado a cuáles pueden ser los motivos de consulta. El paciente me va a referir disnea.
le va a referir tos, que suele variar en frecuencia e intensidad a lo largo del tiempo, pero la tos es un síntoma clave en la asma, ¿ya? A veces se resuelve espontáneamente sin tratamiento. Entonces eso también nos tiene que hacer sospechar en qué momento del año. También es importante preguntar por qué el asma suele exacerbarse en momentos de donde hay mucha polinización. ¿Eso en qué momento del año es? Obviamente que en primavera, verano. Entonces, desde septiembre puede ir apareciendo más la tos. ¿De acuerdo? Inclusive estos pacientes pueden debutar con crisis asmáticas, ¿no? Inclusive hay que tomar en cuenta si la tos se desencadena por otros alergenos, picaduras de abeja o humo del tabaco. También puede desencadenar asma, el ejercicio, inclusive el estrés. ¿No? Estamos viviendo en una época difícil más que todos los que vivimos en La Paz. Entonces, el estrés en ciertas personas que además en esta época, por los bloqueos, tienen que salir mucho más temprano de sus casas, caminar mayor distancias, en frío. Fíjense que puede haber en esta época más casos de pacientes con asma. Entonces, nuevamente, la anamnesis. Estoy haciendo énfasis en este aspecto para que ustedes no se olviden y no solo que tomar en cuenta la inspección, palpación, precaución, escrutación, que sí es importante, sí, pero no estoy diciendo que sea lo único, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta siempre la anamnesis, siempre, en antecedentes familiares, paciente que ya había tenido el abuelo asma, la mamá asma, o antecedentes de rinitis alérgica. Entonces, fíjense que todo ese componente de la anamnesis, más estos parámetros que ustedes lo están viendo en la diapositiva, a la inspección, taquipnea, uso de músculos accesorios, expiración prolongada, a la palpación, la expansión está disminuida en crisis severa. O sea, ¿a qué se refiere la expansión? A la ampliación y a la amplexación. Las vibraciones vocales van a estar normales o disminuidas. A la percusión va a haber una hipersonoridad. ¿Por qué? Porque el asma se caracteriza de que puede entrar el aire, pero el expulsarlo es difícil. Por eso también la aspiración es prolongada. Va a haber sibilancias difusas, expiración prolongada nuevamente, murmullo pulmonar disminuido en una crisis grave, ¿no? Es más, cuando hay el estatus asmático o la crisis asmática severa, ¿no? Antes también se llamaba estatus, suele haber el silencio auscultatorio, o sea, no escuchamos nada. Y eso quiere decir, pues, que es algo muy severo y tenemos que actuar de forma rápida. ¿De acuerdo? El EPOC ya es algo que es mucho más crónico, obviamente, pero nosotros, en este aspecto, nosotros podemos tomar en cuenta que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser uno de los síndromes bronquiales que por su prevalencia tiene un gran impacto sobre la salud pública. De igual forma, para sospechar que un paciente tenga EPOC, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? En la anamnesis, yo tengo que preguntar si ha tenido contacto con humo del tabaco, porque ya se ha demostrado que persona que tenga, según el índice paquete año 20 o más, el riesgo de EPOC es alto. Eso no quita que por debajo de 20 no tenga el riesgo. Sí tiene el riesgo, claro que obviamente es menor, pero no quita el riesgo. Entonces, ustedes ya recordarán la fórmula de índice paquete año es número de cigarrillos por los años de fumador, todo sobre 20. Ojo, años de fumador. No estoy diciendo años del paciente, porque uno no nace y no nace pues uno con el cigarrillo, ¿verdad? Entonces, años de fumador, o sea, si un paciente tiene 50 años y les dice, doctores, yo fumaba desde los 30 hasta los 40, ahí ya son 10 años. O si yo fumaba desde los 20 hasta los 35, son 15 años. Entonces ustedes tienen que contar el número de años en los que fumaba y preguntar cuántos cigarrillos al día fumaba. Y todo eso multiplican y lo dividen por 20. Entonces ahí les va a salir el índice paquete año. ¿De acuerdo?
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a tener varios grados de acuerdo a un estudio que nosotros tenemos que pedir, ¿no? Que es la espirometría. De acuerdo a eso, nosotros vamos a calificar. La severidad va a depender de este resultado de la espirometría, ¿ya? Ahora, los que se van a asociar al tabaquismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene dos aspectos importantes, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica, ¿cómo se define clínicamente? Y fíjense que esto es importante, lo que les mencionaba hace momentos, que es la tos y expectoración durante 3 meses al año, durante 2 años consecutivos. O sea, que si un paciente del 2025 ha tosido enero, febrero, marzo, y en 2026 ha vuelto a toser en marzo, abril, mayo. Entonces ya son 3 meses en 2 años consecutivos. Entonces, clínicamente ya lo tomamos como bronquitis crónica, que es un tipo de POC. Enfisema pulmonar, que es la distensión de los espacios aéreos distales de los bronquiolos terminales, donde va a haber destrucción de los tabiques alveolares. Entonces, al destruirse los tabiques alveolares, que se van a conformar, se van a juntar alveolos y se va a formar las bulas. Entonces, en ese aspecto es importante. Otro antecedente que tenemos que buscar en la anamnesis en ciertas ocupaciones, si ha estado en contacto con contaminación de espacios interiores y exposiciones laborales a partículas, polvos, humos, gases, vapores, ¿no? La combustión de artefactos internos, el uso de cocina a leña o producidos del trabajo en distintas áreas. ¿De acuerdo? Hay que tomar también en cuenta si ha tenido antecedentes de asma, ¿no? Porque el asma puede desencadenar el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, asma EPOC, ¿no? Pueden ir juntos. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta si el EPOC es leve, moderado, severo o muy severo, de acuerdo a la espirometría. ¿Ya? Entonces, pero no olviden que los síntomas en estos casos va a ser tos crónica, disnea típicamente de esfuerzo, ¿no? Y también fatiga, lo que va a alterar la calidad de vida de las personas. A los que tienen bronquitis crónica también se les ha conocido como, y ahí va un adelanto de pregunta para el parcial, que son los blue blotter o abotargados azules, ¿no? ¿Por qué? Porque los bronquíticos crónicos suelen presentar con cianosis, ¿ya? Esta cianosis se debe a la hipoxemia con hipercapnia que se encuentra en la gasometría arterial. En estos pacientes la disnea es tardía y va a predominar la tos con expectoración, lo que decíamos, ¿no? El enfisema más bien se les va a llamar los pink puffer o los sopladores rosados, en la que la hipoxemia es leve y no hay hipercapnia. Y más bien la disnea va a ser el síntoma predominante. En cambio, en la bronquitis crónica la disnea es tardía, no se olviden. Fíjense, ahí ya tenemos preguntitas para el parcial. La tos y la expectoración en el enfisema suelen estar ausentes, ¿no? Entonces, fíjense cómo se podemos diferenciar bronquitis de enfisema, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver todos esos aspectos. A la inspección dinámica del tórax, nosotros, en este tipo de pacientes con enfisema, nosotros podemos encontrar el signo de Hover. ¿Qué, ¿En qué consiste esto? Que en vez de que en la inspiración el tórax se desplace ligeramente hacia afuera y hacia arriba cuando nosotros inspiramos, ¿qué es lo que se produce? Hay un desplazamiento paradójico. En este tipo de POC hay lo que nosotros llamamos el signo de Hover, que es que en vez de irse hacia afuera y hacia arriba, se vaya hacia la línea media. El desplazamiento es hacia la línea media. Entonces, además, a la inspección vamos a poder ver tórax en tonel, la expiración prolongada también, uso de músculos accesorios, disminución de expansión torácica y de vibraciones vocales, hipersonoridad a la percusión, murmullo pulmonar disminuido, sibilancias y roncos, ¿no? Entonces, como pueden ver, asma y EPOC pueden ser muy similares
al examen físico. Pero tomando en cuenta la anamnesis y los otros datos que les he ido mencionando, pues nosotros vamos a poder diferenciarlos de forma clínica, ¿no? Esa es la importancia de la semiología para que nosotros podamos catalogar y tener una sospecha alta diagnóstica para que nosotros a ambos casos tengamos que pedir una espirometría como examen complementario. Entonces, siguiendo con otro síndrome, el neumotórax, ¿no? El neumotórax, que cómo se define como la presencia de aire en el espacio pleural, entre las dos pleuras, tanto parietal como visceral, ¿no? Entonces, eh, este tipo de neumotórax, ¿cuáles van a ser los síntomas? Taquipnea, dolor torácico, ¿no? Abombamiento, a la inspección vamos a ver asimetría torácica, expansión y vibraciones vocales abolidas, hipersonoridad o timpanismo, silencio auscultatorio o marcada disminución del murmullo vesicular o murmullo pulmonar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros aquí vemos en el lado derecho de la pantalla un pulmoncito que está dentro de lo normal. Pero fíjense, todo este espacio en blanco es el aire, ¿no? ¿Por qué se puede dar este tipo? Ahorita vamos a ver las probables causas, ¿ya? Entonces, en el neumotórax, nosotros tenemos que tomar en cuenta los antecedentes, qué ha pasado, algún accidente, algún golpe, porque entonces quiero que se note, que quede bien claro, esto es aire. Entonces, por lo tanto, va a haber hipersonoridad o timpanismo, por lo tanto, va a haber silencio auscultatorio, ¿no? Entonces, y obviamente abolición de las vibraciones vocales, porque fíjense, al estar el pulmón tan colapsado por el aire que hay entre las pleuras, pues no llega a tener contacto con la pared torácica y por lo tanto se va a perder la física que caracteriza las vibraciones vocales, ¿ya? Entonces, dentro de las causas tenemos dos, igual, pregunta de parcial. Se divide en espontáneo y traumático. Espontáneo, primario y secundario. En el traumático es el no iatrogénico y el iatrogénico. Entonces, el espontáneo primario es ruptura de una bula subpleural congénita. En el secundario, por enfermedad pulmonar subyacente, por eso es secundario, ¿no? Recuerden que al decir congénita es que ha nacido ya con eso, por eso es primario. De la vía aérea, fíjense, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que acabamos de ver, nos puede producir neumotórax. Entonces, si un paciente ya tiene el diagnóstico y acude con todo el espectro sindromático que hemos dicho a la inspección, palpación, percusión y tiene el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sospechar de un neumotórax. Fibrosis quística, las bronquiectasias que son frecuentes, que sean las secundarias a un proceso infeccioso. Generalmente en nuestro medio, ¿a qué proceso? A tuberculosis. Fíjense, estado de mal asmático, lo que habíamos dicho, ¿no? Crisis asmáticas severas en algunos pacientes puede llegar a producir neumotórax, ¿no? Entonces es una complicación de una crisis asmática severa. Y enfermedades infecciosas, la neumonía por neumocistis carini, ¿no? Neumonías necrotizantes, la tuberculosis, que es una patología muy frecuente en nuestro medio que produce neumotórax. Fibrosis pulmonar, no tan frecuente en nuestro medio, pero sí puede darse, ¿no? Y obviamente estas ya que son las mucho menos frecuentes, pero siempre en paciente con artritis, fíjense nuevamente, en paciente en antecedentes patológicos, anamnesis, que tiene artritis reumatoide hace 10 años aparece con dificultad respiratoria, pucha, no estará haciendo neumotórax, ¿no? Y fíjense que una muy poca frecuente, pero que tenemos que tomar en cuenta en las mujeres, la endometriosis torácica, neumotórax catamenial, ¿no? O sea, durante la menstruación. En el traumático, el no iatrogénico, traumatismo de tórax abierto o cerrado, heridas punzantes, fracturas costales, ¿no? En las fracturas costales vamos a ver hundimiento, ya les estará sonando a qué puede hacer el videíto, ¿no? Iatrogénico, por procedimientos médicos, colocación de vías centrales,
ventilación mecánica, toracocentesis con malas técnicas, biopsias pulmonares, biopsias pleurales, biopsias mamarias, esas son iatrogénicas, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos un bagaje amplio cuando nosotros encontramos en un hemotórax en qué pensar, pero nuevamente para cada una de ellas, la anamnesis es la que nos va a guiar de manera más fidedigna a qué patología es la que el paciente está cursando. ¿Ya? Entonces, importante esos dos aspectos. ¿Ya? Derrame pleural, que ya vamos a ir terminando la teórica. Entonces, en el derrame pleural, nosotros, ¿cómo lo definimos? Como la presencia de líquido entre las dos pleuras, ¿no? Entonces, neumotórax, aire. Derrame pleural, líquido, donde se va a formar la famosa curva de Damasó, ¿no? Va a haber a la inspección que vamos a encontrar, abombamiento del emitor afectado, expansión y volúmenes disminuidos de las vibraciones vocales, matidez o submatidez dependiendo del tamaño del derrame y la auscultación murmullo pulmonar disminuido o abolido y el soplo pleurítico en E. ¿Ya? ¿A qué me refiero con soplo pleurítico en E? A que este soplo pleurítico es como si nosotros respiráramos por la boca, ah, simulando decir la palabra E. Entonces, el soplo tubárico es un soplo en A, o sea, como si yo estuviera abriendo la boca para decir la letra A. Entonces, ahí noten un poco la diferencia. Si ustedes tienen dudas de qué soplo están escuchando, por ejemplo, si yo no sé, estoy escuchando en la región interescapulovertebral izquierda un sonido como soplo, pero no sé qué es, pongo el estetoscopio a nivel de mi tráquea y respiro. Entonces, si es como en A y se parece a lo de mi tráquea, es soplo tubárico. Si yo pongo en E igual alrededor de al lateral de mi tráquea y hago respirar en E, se produce un sonido, un soplo en E y es parecido al que están escuchando en tórax, es un soplo pleurítico, que nos hará sospechar de la presencia de un derrame pleural. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos formas de nosotros poder encontrar y determinar qué es lo que estamos escuchando en nosotros mismos. El derrame pleural es muy bonito de estudiarlo porque tiene un algoritmo específico. Entonces, fíjense del examen físico a la etiología, ¿no? Nuevamente, ¿qué síntomas podemos tener en el derrame pleural? Disnea, tos seca, dolor pleurítico. Obviamente aquí lo que falta es la anamnesis, ¿no? Recordar que ver qué antecedentes personales tiene la persona, de dónde está viniendo, antecedentes familiares, si ha tenido familiares o compañeros de trabajo con tuberculosis. Generalmente, ¿quiénes vienen con derrame pleural? Las personas que han ido al Brasil, al Chile a trabajar y que han estado hacinados, ¿no? En costura, pacientes que han estado en contacto con otras personas que estaban tosiendo mucho, entonces ya es un antecedente de la anamnesis. Y obviamente el examen físico, lo que habíamos dicho, ¿no? De la inspección, palpación, percusión, escultación. Se complementa con radiografía o ya se puede hacer ecografía pleural. Y tomamos una muestra, ¿no? ¿Qué tenemos qué tenemos que aprender en esta parte? Son los criterios de Light. Fíjense cómo aquí conjuncionamos lo que es el examen laboratorial con la semiología. Una vez que encontramos todo, la sospecha clínica, encontramos y complementamos con exámenes complementarios radiológicos, vamos a hacer punción para mandar al laboratorio. ¿Cómo son los criterios de Light? ¿No? Cumplir al menos una igual a exudado, ninguna trasudado. Entonces, criterio uno de proteínas. La relación de proteína de líquido pleural dividido entre la proteína del suero, si es mayor a 0,5 ya es uno, ya es exudado. Lactato deshidrogenasa, sí. La división del líquido pleural, el lactato en líquido pleural, dividido entre el lactato que se toma de muestra de sangre es mayor a 0,6, también ya nos hace positivo para exudado. Y el último criterio es que sea mayor o igual a 2/3 del límite superior del lactato sérico. O
igual, mayor o igual a 200 unidades litro, ya es positivo para este criterio. Entonces, fíjense que la lactato deshidrogenasa está juega un importante rol en los criterios de Light. Pero muy probablemente cuando ustedes ya estén pasando neumología en unos años, estos criterios ya no sean los actuales porque ya están empezando a buscar otros criterios que sean más rápido porque tomen en cuenta que aquí necesitamos sacar toracocentesis una muestra de líquido pleural, sacar muestra de sangre al mismo tiempo para nosotros hacer estos criterios de LAI. Pero actualmente todavía sirven y ustedes los tienen que conocer para diferenciar entre si es exudado o trasudado. ¿Para qué me sirve saber esto? Si es trasudado o exudado, pues aquí está la ruta del trasudado. Entonces, ¿cuáles son las causas que yo voy a pensar cuando nos reporte o nos salga un criterio de Light trasudado? Una insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Diferente al criterio de Light que me va a salir exudado, donde yo tengo que ver, fíjense, si es turbio puede ser un quilotórax, un pseudoquilotórax, si es hemorrágico, entonces fíjense cómo nosotros sospechamos en TEP, en un tumor, traumatismo, en si es de color amarillo verdoso, pus, un empiema, una infección grave. El laboratorio, cuando nos reporte la citoquímica, nos va a mostrar también la parte celular. Si es apolimorfonuclear, va a ser un proceso agudo. ¿No? Recordemos que los polifenonucleares son los neutrófilos, ¿no? Derrame paraneumónico, empiema, va a requerir tinción gran, cultivo, si el pH es menor a 7,20 indica drenaje, si hay predominio de mononucleares, que son los representantes de esas células, los linfocitos, pues nos va a hablar de procesos crónicos como tuberculosis, donde además ya podemos pedir otros estudios en líquido pleural que es el ADA, también el GeneXpert o neoplasias, ¿no? Y finalmente la citología negativa. Entonces, fíjense que el derrame pleural, desde su sintomatología, anamnesis, el examen físico, la radiografía o ecografía, la toracocentesis, sigue un algoritmo muy bonito de diagnóstico para que ustedes puedan determinar cuál es la probable causa del derrame pleural, porque como ustedes pueden ver, pueden ser varias. Aquí tenemos, ¿no? Fíjense, tenemos los trasudados. Insuficiencia cardíaca es lo más frecuente. A predominio derecho, ¿no? A eso le llaman derrame pleural hemodinámico. La cirrosis hepática, obviamente unilateral y derecho. ¿Por qué? Por contigüidad del hígado, ¿no? La citis puede pasar más a ese lado por esa razón. Insuficiencia renal, pericarditis, diálisis peritoneal, urinotórax, síndrome de Meigs, que también es pregunta de examen, hidrotórax, ascitis y un tumor ovárico o tumor pélvico. Esa es la triada de Meigs, ¿no? Exudados, fíjense, la neumonía, tuberculosis, neumonías virales, tumores, tromboembolia pulmonar, que no siempre va a ser hemático, puede presentarse como trasudado. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué es lo que va a jugar? La clínica, la anamnesis. Entonces, nunca divorciarse de la anamnesis, muchachos. Fíjense, reacciones a fármacos también. La nitrofurantoína, que es un medicamento que utilizamos frecuentemente para las infecciones urinarias, ¿no? Es importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? La hidantoína en pacientes que convulsionan, traumatismos, rotura de esófago, fíjense, en cirugías abdominales, afecciones abdominales como el páncreas, pancreatitis, en pacientes con radioterapia, en pacientes con afectación pericárdica, en pacientes con enfermedades sistémicas como el lupus. Hemos tenido muchos casos donde el derrame pleural es secundario al lupus. No olvidarnos de esta patología que es una de las grandes simuladoras, ¿no? Entonces, fíjense que todo este contexto del derrame pleural es muy bonito de estudiarlo. Y para terminar, el capítulo que estás aprendiendo hoy salvará la vida de alguien mañana. Siempre presten atención a lo que están estudiando, porque eso va a hacer que salve la vida. Esa es la parte dura de la medicina que a veces nos cuesta entender. Lo que estamos aprendiendo es para salvar la vida de alguien. Ya, entonces, para terminar el video,
¿Qué era? Era un paciente que tenía el antecedente importante de haber estado manejando moto, alta velocidad, sin protección, accidente de tránsito, entonces fractura costal con neumotórax. Entonces, fíjense cómo si nosotros no llegamos a diagnosticar bien, no vamos a poder ayudar bien a las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido la teórica y estoy atento para cualquier pregunta que ustedes puedan tener, que la puedan compartir por mi número al WhatsApp. Muchas gracias.